Bien, ahí estamos entonces, para que podamos iniciar la clase de hoy con la supervisión, ¿sí?, de nuestras prácticas. Ahí estamos. ¿Alguien que quiera comenzar? Yo, profe. Le ¿Se digo, animan? ¿Tienen las palabras? le digo, María Laura, sí, te escucho muy sí, bajito. ahí levanta el volumen. Decime. Enfermedad, ansiedad y acceder. Enfermedad, ansiedad y... Acceder. No te escucho. Y acceder, o asedio, o hacer cosas. No. ¿Alguien la escucha, María Laura, que me puede decir lo que dijo? ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Ah. Era enfermedad, ansiedad y acceder. Y acceder, de acceso. Sí, Bien, acceder, sí, de acceder. bien. ¿Alguna otra compañera? Gracias, María Laura. De nada, profe. ¿Alguna otra compañera? Yo, profe. Nombre, no te veo. Florencia. Flor, ¿qué palabras pensaste? Yo puse observar, Sí, sí, fluir y compromiso. bien. Fluir y compromiso. Bien. Gracias, Flor. Yo, profe. Vero, Yo puse miedo, compañerismo y observar. miedo, compañerismo y observar. Sí. Bien. ¿Hay alguien más de las prácticas? Yo, profe. Victoria. Yo puse observar, escuchar y contener. Escuchar, contener y Observar. también observar. ¿Hay alguien más que tenga sus prácticas? Verónica. Hay una compañera ahí que me había mandado un mensajito. Bueno, de estas palabras, ¿no? Hay algunas que le llamen la atención, quieren que comencemos por las que se repiten. ¿Les parece si podemos comenzar por la palabra observar, que la tiene Flor, Vero, Victoria? ¿Nos quieren contar qué de la observación en sus prácticas? Sí, profe. Sí, Flor, ¿querés comenzar? Bueno, Dale. bueno, yo puse como primera palabra observar, porque Sí, bueno, en el acompañamiento que estoy, en total son 3 chicos, con la bien, otra maestra en educación especial que vamos a estar.
Y bueno, mayormente ellos son, digamos, como adolescentes, entonces ella me Ujú. comentó varias cosas, como, pero lo vi en el tema de observar porque no es como los niños que capaz que te dan más información, o sea, ella sí me dio información, pero Sí, bueno, ellos al ser adolescente como que yo los observaba para ver cómo saludarlos, qué hacían, qué no hacían, qué les gustaba, qué no les gustaba, como para empezar a encaminarme a conectarme con ellos. Por ejemplo, no sé, bien. hay uno de los chicos que le gusta saludarte con un puño y hay otro Sí, de los chicos que me palmeó la espalda, ¿viste? Y hoy cuando ajá. lo volví a ver, como que con más confianza, yo al observar lo que él me hacía eso, saludaba de esa forma, yo me acerqué con más confianza y automáticamente como que pudimos conectar con el saludo. Bien, una observación en tu caso, Flor, vinculada al conocimiento del otro, ¿no? Era de conocimiento. Y Bien. después, por ejemplo, cuando estuvimos en el aula, me pasó con uno de ellos que es la primera vez como que él sacaba sus útiles para escribir y demás, entonces yo lo observaba que él automáticamente terminaba de usar algo y lo guardaba en el lugar en el que iba en la cartuchera. Ah, mira. Todo, la goma, la regla, todo lo terminaba de usar y lo volví a guardar en el elástico. Y en uno de esos sonó el timbre para el recreo y como estamos en un taller, nos hacen salir del aula en el momento del recreo para cerrarla. Y yo desde mi consciente de querer ayudarlo a guardar, cuando le Sí. hago para doblar la cartuchera y Sí. guardarla, no me di cuenta que había quedado un lápiz suelto. Uy, Y automáticamente dijo, no. Y yo obviamente que claro. me recaí un poco y al segundo me doy cuenta y le digo, uy, perdóname, le digo, Leo, no me di cuenta del lápiz. Y me hace como diciendo, está bien, como que me hizo una sonrisa, no se enojó y lo ayudé a guardar el lápiz, guárdame. Entonces, ya desde esa forma pude observar de que él no va a dejar de hacer sus cosas o va a salir del aula hasta que termine, No digamos, guarde todo. guarde todo. Entonces, bueno, Claro. hay muchas cosas que vi desde la observación que me van Sí. a ayudar para el siguiente acompañamiento. Qué bueno, Flor, qué bueno. La observación para conocer al otro, sus modos, sus tiempos, en la comunicación, en su hacer, ¿no es cierto? Sí, Bien. ¿Quién más había puesto a observar? ¿Nos Yo, quiere contar por qué? Sí, ¿empiezo yo o hay alguien más que puso observar? sí, Victoria. Dale, empiezo. Bueno, yo comencé el 15, el viernes 15, y bueno, el día acá en Altagracia, en todo Córdoba, estaba feo, entonces en mi sala sí, un solo concurrente. Ujú. Es un niñito no un niño, un adolescente con parálisis cerebral. Entonces, bueno, me presenté con mis compañeras y, y ese día teníamos que pintar los chicos haciendo un búho, entonces haciendo todo el boceto, todo, y ese día teníamos que darlo. Entonces, bueno, eso fue mi observación de cómo mis compañeras lo ayudan a él en todo lo que es motricidad fina y el agarre, Ujú. para que él pueda estar integrado en la sala, porque después hay otras tres chicas, también adolescentes, que no tienen como que uno lo puede ayudar, pero a la vez ellas pueden solas. En cambio, Ujú. Bruno, que es el niñito este, no puede. Entonces, bueno, esa fue mi observación y también como conectar con él de alguna forma, de ver lo que lo pone incómodo, porque hay momentos que le tenés que decir, relájate, tranquilo, y siempre trato de conectar con él en la forma que uno pueda, y que él nos entienda. Entonces esa fue mi observación el primer día. Bien, bien. Es parecido un poco a lo que decía Flor, ¿no? Observar cuál es el modo del otro, conectar a través de la mirada, de los gestos, ¿no? Esto que ustedes fueron captando a través de la observación de los detalles, ¿eh? Cómo lo hacían, de qué manera lo asistía el otro, de qué manera nos vinculamos, cómo lo ayudamos si hay que hacer alguna tarea o alguna actividad, y en esto que vos también decías, Victoria. Entonces, miren
todas las herramientas que nos da la comunicación, la observación para la comunicación, para después el acompañamiento o el hacer al momento de una tarea, ¿no? En tu caso de Bruno. Entonces, todo eso que nosotros vamos pesquisando por medio de la observación, ¿no? Cuáles son los tiempos, cuáles son las modalidades, para vincularnos con esos sujetos. Bien, Victoria. ¿Quién más había puesto observación o Yo, observar? profe. Sí, Vero. Sí, ¿Por qué sí. habías elegido también esa palabra? Porque también yo cuando fui el primer día, que arranqué el lunes pasado, como yo llegué un ratito antes del horario que ellos entran, y entonces yo fui viendo, observando cómo ellos llegaban, el saludo que se hacían con los profes, todo eso. Una sola nena el primer día, que casualmente está en la sala que me toca a mí, que es Patricia, llegó, me dio un beso, se presentó todo. Ajá. Ella fue la única que se saludó, como que los otros como que tenían ahí un poquito de recelo, miedo, te decían hola y nada más, y pasaban. Ajá. Bueno, y Claro. después me presentaron que yo iba a ser una seño que iba a estar ahí acompañándolos, y bueno, y casualmente me tocó con esta nena en la sala esta, y yo también pude ahí observar cómo sus propios compañeros la ayudan a ella, porque ella anda con un andador. Ujú. Y ellos le ayudan a poner la silla, si salimos al patio también le llevan su silla, todo. Y bueno, y hoy que ya tuve la segunda clase hoy, ya fue distinto porque ya al conocerme más o menos, ya vinieron, me saludaban, te chocan los cinco, te dan un puñito, fue distinto hoy el saludo. Hoy pude interactuar más con los chicos, también fui observando de cómo ellos se manejan ahí en su sala, siempre pidiéndole permiso a la docente de la sala y a ellos si quieren que los ayude, pero no tuvieron ningún problema los chicos en que los ayuden ni nada. Claro, claro. Bueno, también, ¿no? Muy importante ahí la observación del grupo y después de las singularidades, como vos decías. Muy bien. María Laura, ¿querés compartir con nosotros alguna de las tres palabras? No sé si enfermedad, o ansiedad, o acceder. Bueno, a mí me tocó en una residencia gerontológica. Yo ya había ido antes de tener el primer encuentro, hacía 4 veces que iba, así que ya había observado el lugar, los abuelitos que estaban ahí, y siempre los observaba todos para ver cuál era el que me tocaba a mí. Eh, Cuando tuve la entrevista para la última entrevista para empezar mis prácticas, casi siempre cuando van a hacer esto de hacer prácticas, las ponen a las AT con una persona que la cual no va mucho a la familia, y entonces para que la persona que está ahí, que está sola, porque por ahí no tiene visitas ni nada de eso, tenga a alguien para acceder, para hacer cosas. Y esta vez a mí me tocó una señora que se llama Lili, que tiene 69 años, que tuvo una ACV, que tiene un problema en el brazo y en la pierna, o sea, le quedó no inutilizado, pero no lo puede utilizar, quedó en silla de rueda. ¿Qué cosa? ¿Qué parte del eh, cuerpo? el brazo izquierdo y la pierna izquierda le quedaron, o sea, no puede, ella caminaba antes del ACV. Luego del ACV no puede utilizar mucho el brazo ni la pierna, así que está en silla de ruedas y usa pañales. Y Eh, vos habías pensado en relación a eso, ¿qué palabra nos estás contando? ¿Acceder? ¿Enfermedad? Enfermedad. Ujú, Porque es lo primero que me hablaron de ella cuando yo fui. Yo ujú. había hecho la observación de todo y había hecho la observación de los abuelitos cuando estaba ahí, cuando iba, cómo me Sí, saludaban todos. Yo a Lili la conocí recién en el primer encuentro, antes no, claro. nunca había tenido acceso a estar con ella. Eh,
Y bueno, Lili tiene una familia muy particular, tiene 2 hijos, uno de los hijos tiene retraso madurativo, el Sí, otro hijo está casado, tiene hijos también, y ella vivía con su esposo, su hijo, el que tiene retraso madurativo, y ella. Ella llega al geriátrico por esto de que le dio la CB y en su casa no contaban con toda la disponibilidad para cuidarla, por eso llegó al claro. geriátrico, pero que, Como que a partir de la enfermedad todo ese cambio, digamos. claro, y ella era una persona, por ejemplo, que se manejaba sola y que manejaba todo en Ujú. su casa, y a partir de eso es como que quedó, la tuvieron que llevar porque en su casa el hijo a trabajar, el esposo tiene 77 años y el otro hijo era como que no podían hombres. ¿Y eso es lo que te ha eh, planteado ella, como desde su enfermedad, todo ese movimiento, o quién te lo ha Claro, no, planteado? ella lo que me plantea es que al llevarla al geriátrico, ella no estaba bien cuidada, la habían internado por deshidratación la última vez, y también estaba, al estar, digamos, en silla de rueda, postrada, pónganme, porque esa es la palabra, se estaba enllagando. Ajá, Antes que le diera la CB, a ella la picó un bicho en la pierna que hace bastante tiempo y todavía sigue con esa pierna vendada porque es como que no se termina de curar. Lo que me planteó la asistente social, que ella quería que, eh, ay, se me fue la palabra, era como que se adaptara al geriátrico, porque ¿qué pasaba esta situación? Es que ella no accede a hacer nada en el geriátrico, lo único que quiere es estar afuera fumando. Esto, fuma, también fuma ella. Entonces ella no hace nada por estar afuera en el patio fumando. Si se levanta a la mañana, le hacen el aseo, desayuna, pero pide que la saquen afuera. Y no le molesta estar sola afuera. claro, Ella, mientras ella esté afuera, no le molesta estar sola. Entonces ella lo que quería era que le ayudara en la adaptación, para bien, que se quedara un tiempo más, digamos, porque no había llegado bien cuidada, bien. digamos. Esa podría Entonces, ser otra palabra, ¿no? Que quizás guíe tu acompañamiento en la sí, adaptación o el conocer, ¿no? Como decíamos en los sí, otros casos de las compañeras, el conocer sí, este nuevo lugar, porque no sí, solamente para nosotros, sino también para los chicos que nosotros a veces acompañamos en nuevos escenarios, esto que compartían las compañeras, o en un taller, o en una claro, salida, el conocer, ¿no? No solamente a nuestros acompañados, sino también cómo se manejan en el lugar. Esto que vos decís de claro, la adaptación puede ser claro. alguna de las palabras o de los objetivos que vayan guiando, por ejemplo, tu Sí. práctica, Bueno, ¿no? es la primera palabra que se me cruzó la enfermedad, yo sabía que Ujú, había otra ujú. palabra. Sí, quizás fue la que Eh, más resonó, quizás fue la sí, que más te mencionaron. claro, porque a Este, partir de ahí es como que de lo que le pasó a ella derivó a otra cosa a la que ella no estaba acostumbrada, digamos, ella estaba en su casa, iba, volvía, o sea, era independiente hasta ese momento que le bien, sucedió lo de la serie. bien. Pero yo veía ahí que vos habías mandado un mensajito, ¿nos escuchás? Por la práctica. No sé si estás ahí. Bueno, más o menos cada una fue presentando su práctica. Vieron que algunas están como Victoria, como Verónica en algunos espacios terapéuticos, Flor en la escuela, María Laura en este lugar para adultos mayores. Cada una en su singularidad. Yo les dejé ahí la consigna para quienes están haciendo las prácticas, ¿no? Quienes no lo estén haciendo, que puedan hacer este trabajo no solamente individual, sino también con algún colega, pero los que están haciendo prácticas que puedan llevar adelante su registro, ¿no? Su cuaderno de campo y demás. Me preguntaban, profe, yo lo tengo a mano, ¿cómo lo subo? Bueno, si lo tienen a mano lo pueden escanear, si su letra es legible, ¿no? Y a ustedes les parece que sí, o quieren dejar como algún registro de las anotaciones que ustedes hicieron en un primer momento, pero la idea es que puedan presentarlo como un trabajo práctico formal, digamos, como cualquier otra instancia. Pero si a ustedes les parece que suma o que tienen como
algunas anotaciones hechas respecto de su práctica y quieren sacar una foto a su cuaderno de campo o alguna anotación que hayan hecho, pueden hacerlo, ¿sí? Pero la idea es que la gente que hace las prácticas también las pueda presentar en el marco de un trabajo práctico, que es lo que es, ¿no es cierto? Y los que me preguntaban del trabajo final, el trabajo final yo les decía que a principios de abril yo les voy a dar la consigna para que tengan más aproximadamente un mes para hacerlo, y que la gente que no tiene práctica las hace en función de un caso que vamos a subir de algún autor y con un material de lectura. Y la gente que tiene práctica la puede hacer tomando como referencia su práctica, ¿sí? Capaz que Flor del grupo de estudiantes con el que trabaja tome a uno para hacer su trabajo final, no es que tiene que tomar a los dos o a los tres, lo mismo Victoria, lo mismo Verónica, no es porque estén en un grupo tengan que referenciar a un grupo, sino que pueden elegir a uno, ¿no? De estos jóvenes, de estos adultos con los que están trabajando, ¿sí? Para que ustedes vayan pesquisando por dónde van a ir. Y en el trabajo final la idea es que ustedes puedan respetar el cuerpo de todo el material que nosotros vamos trabajando. Por eso si les falta un dato o hay un dato que no está, lo pueden recrear, puede ser ficticio. No sé, no tenemos el número de DNI, bueno, podemos inventar el número de DNI del sujeto, podemos, si no tenemos la fecha de nacimiento, podemos poner una edad aproximada. La idea es que ustedes puedan capitalizarlo de su práctica, pero si hay datos exactos que no están o que no son por ahí al alcance nuestro, bueno, eso lo pueden revisar. Lo que vamos a evaluar nosotros es cómo ustedes capitalizan la narrativa de esa práctica, ¿no? Lo que vamos comentando en estos espacios, lo que cada uno vaya contando, cuáles son las preguntas que me hago respecto de los sujetos con los que trabajo, ¿sí? Uno podría hacer, bueno, ¿qué resonancia tiene esta enfermedad para este sujeto? En el caso de María Laura, otros podrían preguntarse qué de la estructura, qué de la organización en el caso de Flor, ¿no? O qué de los objetos. Bueno, cada uno puede ir haciendo sus preguntas respecto de los sujetos con los que va trabajando. Martín, tengo una consulta. Flor. Con respecto al primer trabajo que hablas, no el trabajo final, sino el primer trabajo. O sea, nosotros tenemos subiendo práctica por práctica que vamos haciendo. Lo pueden tener por encuentro, ¿no? Como encuentro número 1, encuentro número 2, o si en una semana tuvieron 2 encuentros, pueden poner semana del, no sé, del 20 al 25 de marzo, y qué registraron en ese periodo, ¿no? Con la Eso misma lo pueden información. elegir ustedes de qué manera lo registran. ¿Cómo? Y después, con la misma información, hacemos el trabajo final. No, el trabajo final es otra consigna. Vamos a trabajar en la clase de hoy. ¿Tenemos una fecha para entregarlo o es así, ir subiendo práctica por práctica? Este trabajo tiene como fecha de entrega, el trabajo práctico tiene como fecha de entrega el 30 de marzo. Capaz que ustedes llegan a tener un encuentro, 2 encuentros, 3 encuentros, bueno, los que hayan tenido los pueden registrar. Y los subimos, digamos, Los días que fueron. Capaz que hay dale. gente que va 2 veces por semana y llegó a ir 6 veces, y capaz que hay gente que va una vez por semana y llegó a ir 3. Claro, por ejemplo, yo voy 2 veces nomás, entonces, bueno, quería Claro. saber si antes del 30 tengo que subir esto. Claro, sí, Listo. el registro. Es hasta el 30. Lo mismo, tiene ahí fecha de entrega del trabajo práctico. Lo otro, que yo les decía, es el trabajo final, que quien tenga práctica lo hará con su práctica, y quien no tenga práctica lo hará a partir de algún caso que ya está escrito, sobre un paciente que ya está escrito, y van a tener para esa elaboración cerca de un mes. Yo se las voy a dar los primeros días de abril y va a ser para presentar los primeros días de mayo. Pero eso es otra cosa. Esto es un trabajo práctico, más adelante vamos a ver la consigna del trabajo final. ¿Bien? Después que O entregue sea el trabajo que práctico. profe, esto que está pidiendo ahora hay que entregarlo antes del 30 de marzo. Tienen tiempo El hasta el 30. 30 de marzo. Sí, Ah, tienen genial. tiempo hasta el 30 de marzo. A ver. Figura allí. Todos lo pudieron ver en el aula virtual. Dice, consignas para... Profe, una consulta.
Yo fui observando todo el grupo, a nosotros no nos asignaron un alumno, yo fui observando todo el grupo, o sea, yo voy a hacer en base a lo que yo fui observando, todos, aparte fue, a medida que estuve ahí, fui haciéndole preguntas ahí al señor, me fueron contestando preguntas que me fueron surgiendo. Yo, profe, estoy en la misma condición que Vero. Así es. ¿Cómo? No nos asignaron que yo también estoy como Vero, que no nos asignaron un paciente, sino que es todo grupal. ¿Ustedes pudieron leer la consigna del trabajo práctico que decía para la gente de prácticas? Sí, yo ya lo estoy terminando. ¿Se han podido ver? Sí, Está ahí en el aula virtual. Se los quería compartir, pero todavía a mí me está cargando. Porque no dice, dice trabajos, se los quiero leer, porque no dice que tengan un acompañado. Dice que ustedes tienen que presentar el registro de sus prácticas en este tiempo. Como decía Flor, hasta el 30 de marzo. No dice cuántos días, cuántas veces, porque cada yo lo que decía era para el uno trabajo veces, capaz final. que otro llevar 2 veces, capaz que otro fue 5, ¿sí? Vamos a centrarnos en el trabajo práctico. Vamos a centrarnos en el trabajo práctico. Lo del trabajo final es para después práctico, del trabajo final. Ahora estamos hablando de este. Trabajos para la gente que hace prácticas. ¿Sí? Esta es la consigna. Dice, si te encontrás haciendo prácticas o estás por comenzar a hacerlas, porque la consigna ya se fue subida hace algunos días, no es que alguien va a comenzar ahora en abril, o estás por comenzar a hacerlas, decía en ese momento, este trabajo es para vos. Realiza un cuaderno de sensaciones o expectativas antes de comenzar cada uno de los encuentros, como los vimos, con tus datos, los datos de la institución, el encuadre de trabajo, observaciones realizadas, preguntas que te hagas respecto de tu práctica. Fecha límite de entrega, dice ahí, 30 de marzo. ¿Sí? Este es el trabajo para la gente que tiene las prácticas. ¿Sí? ¿Me escucharon bien? ¿Sí? Ven ahí que dice trabajo para prácticas. Si te encontrás haciendo las prácticas o estás por empezar con ellas, este trabajo es para vos. Realiza un cuaderno de campo donde coloques cuáles fueron tus sensaciones, expectativas antes de comenzar. Registra cada uno de los encuentros, ¿sí? Recordá agregar datos de la institución, encuadre de trabajo, observaciones realizadas, preguntas que te hagas respecto de tu práctica. ¿Sí? Ahora, si no tienen práctica, no importa qué modalidad sean, sincrónica o asincrónica, el trabajo práctico es uno. ¿Sí? Se puede realizar de manera individual o en parejas, elaborar un escrito donde se integre los temas referidos a ética y rol de la AT, tomando como referencia el material de lectura, las clases grabadas, ¿sí? Lo referido a la formación, supervisión y escucha, con 2 o 3 páginas. Esto es un trabajo para la gente que no hace prácticas. Fecha límite 30 de marzo. ¿Sí? Entonces ahora tenemos 2 trabajos prácticos. Uno para la gente que tiene práctica y otro para la gente que no tiene práctica. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Queda claro? Lo del trabajo final lo vamos a ver en abril. ¿Sí? Cuando tengamos nuestra clase de abril, yo les voy a dar la consigna del trabajo final y ahí vamos a conversar sobre eso. Hasta tanto, tienen tiempo todavía de presentar este trabajo práctico hasta el 30 de marzo. Martí, perdón, tengo otra consulta, disculpa.
En el trabajo práctico este de ahora, ¿yo puedo escribir de los dos chicos o también elijo uno? No, no, ahí no dice nada de que elijan un sujeto o un grupo, ahí pueden escribir todo lo de sus prácticas. Ah, listo. Todo, Todo todo, lo de las todo, prácticas, digamos. todo lo que quieran escribir de las prácticas. Ahí no les dice elige un sujeto, no les dije que coloquen sus nombres, ni Dale, les dije perfecto. sus anotaciones del cuaderno de campo, sí les pido a la institución a la que van, sí que cuenten cuál es el encuadre que ustedes tienen de sus prácticas, si van 1 o 2 veces por semana, cuánto tiempo, si participan del taller de cocina, de carpintería, ¿no? Si trabajan solos o como decían las compañeras ahí de la fundación, si trabajan con un profe o con un tallerista, qué preguntas se hacen ustedes respecto a esta práctica, qué preguntas les genera, ¿no? Pero todo lo que ustedes quieran anotar de los encuentros que fueron en este tiempo es para este trabajo práctico. Usted tiene fecha hasta el 30. ¿eh? Yo se los publiqué el 15 de marzo, el otro está desde antes, desde el 10 o desde el 11, ¿sí? Pero tenían casi 15 días, más o menos 20 para ir realizándolo. ¿Se escuchó bien? Se cortó, porque recién leo que se había cortado. ¿Se escuchó bien? ¿Se entendió bien lo que leímos de las consignas, de los prácticos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien, para la gente que tiene práctica, para la gente que no tiene práctica. ¿eh? Eso figura ahí desde el 10 y desde el 15 de marzo. Tienen tiempo hasta el 30. La gente que tiene práctica con la cantidad de encuentros que lleve. Si hasta el 30 tuvo 2 encuentros, 3 encuentros o 5, no importa. Cada uno hizo las prácticas. Todas iniciaron en tiempos similares, pero depende también de cada institución y de la frecuencia con la que ustedes vayan. No es lo mismo las personas que van 1 vez por semana o las que van 2 veces por semana. ¿Sí? Así que en eso ustedes quédense tranquilas que no es algo que vaya a variar. Sí me importa el contenido de lo que hayan registrado, lo que vayan anotando de sus prácticas, las preguntas que se vayan haciendo, respecto de ese espacio que ustedes comienzan a transitar, que cuenten un poco acerca del encuadre, cuáles fueron sus anotaciones en ese cuaderno de campo, a partir de sus observaciones, como dijeron hoy. Esas cosas son muy importantes que ustedes vayan anotando. María Laura, sí. Sí, profe, a mí, por ejemplo, aparte que me hicieron firmar varias cosas, eh, al último, hoy que la pude ver a Lucía, porque le cuento que yo no estoy con un grupo, yo estoy sola con Lili, Sí, y después a Lili estoy 2 horas los lunes y 2 horas los miércoles, y después sí, Lili la viene a ver el fisioterapeuta que estoy junta con él, y que ahora ya en el tercer encuentro como que le pregunté si puedo hacer ciertas cosas con ella, Lucía me dijo que primero le preguntara al fisio, porque él insistía como que si yo era terapeuta, ¿por qué no la hacía hacer ejercicio? Porque su única meta, la de Lidia, es caminar. Entonces hoy le pregunté si podíamos hacer ciertas cosas sin que ella se cansara, para que no estuviera cansada cuando él llegara para hacer los ejercicios de la fisioterapia que ella hace, ujú, hace ujú. ejercicio. Entonces el fisioterapeuta me dijo que quiere hincapié en la motricidad fina, ¿Te dijo porque también que qué? estábamos hablando sobre cosas que yo podía hacer con ella, que ella no Sí. estuviera cansada No, cuando él esa parte llegara, sí, pero no te escuché qué te dijo hoy. que yo podía trabajar la motricidad fina, me dijo. Ujú, ujú. Con esto de que, por ejemplo, ella no accede a hacer ningún taller, y hoy ya accedió en el tercer encuentro de que sí iba a hacer ciertas cosas como para que poder mover más la mano, que yo le decía, podés pintar, podés Bien, dibujar, bien, también tienen, o sea, no tienen ningún problema que yo utilice los espacios o las cosas con las que ellos trabajan y hacen gimnasia, esto de la pelotita, la pesa,
que hay un montón de Bien. cosas que yo podía hacer, pero yo no usaba hasta que él no me autorizara, porque yo no la quería cansar a ella. Y después cuando Que te le toque con él, autorizáramos a qué, María Laura. ¿cómo? Que te autorizáramos a qué. ¿Cómo Que sería? me, si podía yo hacer algunas cosas con los elementos que había ahí en el geriátrico, digamos, elementos, pero Sí. yo para poder hacer eso tenía que preguntarle a él qué cosas podía hacer con ella ¿Y y te qué cosas no. autorizaron? Sí, me dijo que podía hacer esto de pintar, de dibujar, de usar Ujú. la pesita, o sea, eso, todo lo que tenga que ver movimiento de manos y de Sí, brazos. Eh, bien. eh, o sea, tienen como mucha disponibilidad para conmigo, para lo que yo quiera hacer, tienen Bueno, muchas eso podés cosas ir para... agregando vos en tu registro, ¿no? Ujú, Que en el encuentro 3 se acuerdan nuevas tareas, nuevas claro. producciones, que se acuerdan Solo para los que, futuros encuentros solo que otras era un problema, es actividades. que no sé si Lili va a continuar en el mes de abril en el geriátrico, entonces era como que me iban a dar otro paciente. Ajá, Creo que ella estaba hasta el 30 de marzo y entonces a mí me queda un encuentro más con ella porque no sabía sí. si iba a continuar y entonces me iban a delegar otro paciente. Bueno, Me eso dijeron también lo que puedes anotar. Eso también sí, lo puedes anotar allá en tu cuaderno de campo, que te dijeron sí, que posiblemente ese sujeto esté hasta el 30, que después de eso sí. capaz que haya alguna modificación en tu práctica. Y después lo importante que te quería preguntar, que ella me pidió, dice, se sugiere a la T presentar plan de actividades, temas a desarrollar, contemplando los siguientes momentos del acompañamiento: inserción, presentación, desarrollo y cierre. ¿Por qué me pide esto? Porque al geriátrico lo van a inspeccionar y ven todas las actividades que hacen las personas que van ahí. Ujú. Yo es la primera vez que voy a hacer esto. Yo le decía, yo te Ya. puedo traer una hoja de planificación, pero yo no te puedo prometer hacer todo lo planificado porque eso depende del paciente a que acceda a hacer o Está no. bueno eso, capaz que lo podamos hacer. Hoy vamos a ver justo plan de trabajo, informe Sí, y entonces yo quería ayuda presupuesto. para hacer eso porque eso Bien, iba a ser colocado en mi legajo sí, para cuando vinieran a inspeccionar qué es lo que hacía yo como AT con esta paciente. Y en bien, realidad ella no me lo pidió precisamente para la paciente, sino que lo pueda hacer en general con cualquiera de las personas que están ahí. claro, Y me dijo que bien, no era puntual, sino que era como para hacerlo y que fuera, por ejemplo, de una manera me dijo bajo leve, o sea, porque ellos no pueden bien. hacer grandes cosas. No, no, pero lo Entonces, podemos pensar. Ahora vamos a más hacer un recreito y cuando volvamos vamos a sí, ver justamente esos insumos que nosotros muchas veces tenemos como acompañante terapéutico, que es sí, el presupuesto, el plan de trabajo, ¿no? Este desarrollo del proceso y los informes, ¿eh? Vamos a hacer un recreito ahora de 10 minutos y vamos a sí, volver porque esto que vos decís, María Laura, son herramientas o registros de trabajo que todos los acompañantes hacemos, que bueno, que en sí. algunas instituciones que tuvimos nuestras prácticas nos pueden pedir, los podemos Ujú, ir elaborando de manera conjunta. Así que vamos a hacer un recreito acá y las claro, invito a que se queden, así vemos claro, en la porque segunda yo parte era de la clase los recursos. mi preocupación era eso, porque yo no sabía cómo hacerla, entonces estaba Ahora esperando vamos esta a ver, clase dale, para poder hacerla y presentarla, porque me pedía esto y después me dijo si a mí me parecía bien estar como 2 horas era mucho, que yo, si me quedaban 20 minutos porque veía que mi paciente ya se cansaba, ella me traería a su oficina para que yo planificara el siguiente encuentro. O sea, bueno, son ahora muchas vamos a cosas. hablar un poquito acerca de eso también, de los Bueno, encuadres. ¿eh? bueno, sí, Bueno, hacemos un gracias, recreito profe. entonces de 10 minutos y nos volvemos a conectar para la segunda parte de la clase. ¿eh? Bueno, Nos vemos ahí en un rato. La grabación. Les voy a dejar en el aula virtual dos materiales, ¿sí? Dos textos.
uno que se llama ¿Qué es y para qué sirve el plan de trabajo y un informe en el acompañamiento terapéutico? Que es de la profe Janina Truco, ¿sí? Ella antes formaba parte del equipo de docentes de la Fundación Ser Acompañante, es un material que preparó ella. Y otro, también de la misma profe, que son algunas recomendaciones para elaborar un informe, ¿sí? Yo tomé algunos puntos de estos textos y otros que yo comparto que son esenciales, ¿sí? Y a partir de ahí elaboré como una síntesis para ir comentando con ustedes y que vayamos dialogando sobre cómo elaborar un plan de trabajo, un presupuesto de trabajo y un informe de un paciente, de un acompañado. ¿Bien? Son 3 recursos escritos que nos pueden solicitar al momento de iniciar un acompañamiento terapéutico. No solo el plan y el presupuesto, sino que también nos pueden pedir un informe evolutivo, se llama. Sobre todo si lo hacemos para obras sociales. Entonces, necesitamos conocer cuáles son nuestras 3 herramientas de trabajo para presentar a la hora de un acompañamiento. ¿Bien? ¿Por qué lo vemos a esto? Porque por ahí, a través de la práctica, les pueden solicitar, como decía María Laura, algunos de estos requisitos. Y nosotros podemos elaborar, ¿sí? Nuestras herramientas o lo que plasme nuestras herramientas de práctica. ¿Bien? Voy a compartir pantalla con ustedes para que vayamos dialogando y ustedes me pregunten si es necesario, si no saben cómo, algunas de estas instancias. Son modelos, ¿sí? Si ustedes buscan por la web quizás encuentren otros, pero estos son algunos de los modelos y yo quería compartir con ustedes alguna estructura general. Cuando nos dicen plan de trabajo, ¿a qué nos referimos? Principalmente el plan de trabajo, lo que no puede olvidarse son los objetivos del trabajo. El plan de trabajo es como las coordenadas de por dónde vamos a ir con nuestro proceso de acompañamiento, ¿sí? Decíamos entonces, plan de trabajo. Comienza, ¿sí? La documentación con los datos, ¿sí? Los datos del acompañado. Nombre, DNI, fecha de nacimiento, si fuera por obra social, número de afiliado, ¿sí? Son distintos datos, distintas instancias que tendríamos que completar de nuestro acompañante. Si fuera una T escolar, podríamos poner escuela, grado, dirección, ¿sí? Si fuera una T en alguna institución, podemos poner fundación, ¿no? Como las chicas de Altagracia, si es centro educativo terapéutico, si es centro de rehabilitación, si estamos trabajando en ese marco, podemos agregar todos los datos del acompañado en el plan de trabajo, seguido de todos los datos del acompañante, ¿sí? Mi nombre, mi apellido, domicilio, un correo electrónico de contacto, un número de celular, ¿sí? Podemos poner nuestro CUIT o nuestro DNI, ¿sí? Pueden elegir quizás uno de los dos. En algunos lugares solicitan número de CUIT, en otros con DNI es suficiente, ¿sí? Podemos agregar ahí si somos profesional, acompañante terapéutico, o si somos acompañantes terapéuticos y licenciados en otra área, lo podríamos agregar, ¿sí? Si desempeñamos algún rol, ¿sí? Acompañante terapéutico -- tallerista en ese acompañamiento, ¿no? No en otro lugar, sino en lo referido a este acompañamiento. Entonces, todos los datos del acompañado, todos los datos del acompañante. Seguimos. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para el plan de trabajo? Que sería algo de lo que le pedían a María Laura. En este caso, como María Laura puede hacerlo con una sola persona o no, capaz que los datos del acompañado no hace falta, sino solo los datos de María Laura. En este caso podría ser solo los datos del acompañante. ¿Y qué podrías agregar, María Laura, acá en este plan de trabajo? El encuadre, es decir, con qué frecuencia vos irías al lugar, cuál es
el encuadre de trabajo que se ha acordado, la duración de los encuentros, ¿sí? Y en algunos lugares dicen actividades, pero lo que el plan de trabajo lo caracteriza son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Y ahí ustedes pueden poner objetivos a corto plazo, objetivos a largo plazo, ¿no? O en el caso de María Laura ya le dieron como una estructura o algunas orientaciones, podría poner objetivos, inicio, desarrollo y final, ¿no? Capaz. Y Sí. cada uno de los objetivos con una serie de actividades. Inicio, qué actividades, desarrollo, qué actividades, final, qué actividades. En algunos lugares nos piden los objetivos y las actividades. En otros lugares con los objetivos basta, ¿sí? Lo fundamental del plan de trabajo es que tengan los objetivos. ¿Cuáles son las coordenadas de tratamiento? Un quinto punto que ustedes podrían agregar acá serían actividades a realizar si es que las tuvieran, ¿sí? En función de los objetivos que pusieron. Eso es muy importante siempre, que el objetivo se condiga con la actividad, no que el objetivo sea socializar y que después la actividad sea cualquier otra cosa que no implique la socialización, ¿no? O que diga la autonomía y que nada tenga que ver con, sino que los objetivos y las actividades tengan coherencia entre sí, ¿bien? Pero les repito, las actividades no siempre las solicitan, los objetivos sí, es lo propio, lo que caracteriza al plan de trabajo. ¿Cuáles pueden ser algunos objetivos y de qué manera vamos a escribir los verbos? Atentos, parece una pavada, pero no, En infinitivo, favorecer, puede ser favorecer la comunicación, propiciar un vínculo entre los miembros de la comunidad, o propiciar, brindar estrategias para lograr determinados fines, trabajar, puede ser trabajar de manera conjunta, con la familia, con el equipo, para tal fin. Desarrollar, pueden ser espacios de socialización o desarrollar conversaciones, diálogos. Bueno, ustedes pueden ahí como inventar en función de cuáles sean los objetivos de su acompañado. Ofrecer también, o facilitar, ¿sí? Ampliar, porque quizás no es algo que no está. Quizás nuestro acompañado tiene alguna situación y nosotros lo que proponemos es que eso que quizás está reducido se pueda ampliar. Ustedes fíjense, los objetivos no es siempre solo lo nuevo, sino a partir de lo que ya hay o de lo que ya tenemos, complejizar los escenarios, ampliarlos, ¿sí? Brindar nuevos. O de los que ya tenemos, cómo podemos continuar. Puede ser inclusive un objetivo sostener la frecuencia con la que se asiste a los espacios recreativos, o sostener la frecuencia de visitas a la familia, ¿no? Podemos pensar los objetivos en función de escenas que ya están vigentes y que nosotros vamos a acompañar que eso se pueda sostener, ampliar, complejizar, como decíamos antes. Bien, esto es lo propio del plan de trabajo, ¿sí? Es lo propio del plan de trabajo. Los objetivos, ¿bien? Recuerden de completar siempre todos los datos de ustedes por si los necesitan contactar y de la familia o de ese acompañado, ¿sí? Porque si alguien les tiene que hacer una devolución, se quiere contactar con ustedes, alguien de un equipo, esto que decía María Laura, no sé, cambia algún miembro de la institución, y necesita revisar eso que ustedes presentaron, que tengan siempre algún número de contacto, de referencia. Hasta acá vamos con el plan de trabajo, con las coordenadas que guían nuestra práctica. Sí, Marti, ¿me podés explicar de nuevo lo del encuadre? Que me quedé hasta la mitad de la explicación, perdón. El encuadre, ustedes ahí pueden colocar, Flor, cuáles son los días en los que asisten, la cantidad de horas cada día, ¿sí? Pueden poner martes y jueves de 8 a 12 y pueden poner cantidad de horas semanales, pueden poner 4, ¿no? O horas semanales 8, ¿sí? Pueden, no solo el día y la hora, sino también el dispositivo, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia? Inclusive vos podés poner ahí horas mensuales, ¿sí?
Y lugar donde se desarrollan los encuentros podés agregar. Todo lo referido al encuadre. Escuela, tal, turno mañana, turno tarde, nivel primario, secundario, todo lo referido al encuadre de trabajo, ¿sí? Que es el contrato que vos hacés y que vos firmás, va ahí en ese lugar. ¿Sí? Dale. Gracias, Marti. Bien, si es en la escuela, ponemos la escuela, los datos de la escuela. Si es en domicilio, ponemos domicilio tal, ¿sí? O la institución, o la fundación, como ustedes tienen ahí. Todo lo referido Profe, al padre va en ese punto. cuando ponemos la fundación, ¿ponemos el nombre de la fundación Sí, o el sí, lugar en donde está? sí. La, Geriátrico tal, sí. por ejemplo, que Fundación es tal, escuela residencia. número 11, escuela común, escuela especial. Y por ejemplo, tenemos que poner la ciudad, la calle, ¿eso o no? Si tienen que precisar muchos datos de la institución, va arriba. Los datos de la Ah, institución, del acompañado, del acompañante de la institución pueden poner. sí, Si quieren poner todo detallado en la institución. Pero en el encuadre va el lugar donde se lleva adelante el acompañamiento. bien. Si es un geriátrico, ponen geriátrico, el nombre del geriátrico espacios, martes y jueves de 8 a 12, cantidad de horas mensuales, tanto, u horas semanales, tantas pueden agregar, ¿no? Si quieren ser más específicos, pueden poner taller espacio, fundación espacio, taller de arte, martes y jueves como algo más específico, como en qué clase pueden agregar, ¿no? Si tuvieran esa precisión, si no, no hace falta. Y si es para una institución, si a ustedes se los pide el geriátrico o la escuela, pueden agregar ahí los datos del acompañado, del acompañante y de la institución. O en tu Bien. caso, María Laura, vos podrías poner los datos tuyos y de la Sí. institución. Genial. Sí, Porque si no, entendí. no es de un acompañado que vas a hacer, sino de No, es un encuadre general. general, puedes poner Sí, institución, tus datos, y ahí sí, pones el encuadre de tus prácticas y cuáles serían sí, tus objetivos. Y en este caso, porque te lo sí, solicitan así, pero no siempre es así, cuáles sí, serían algunas posibles actividades a desarrollar o que vos participarías. claro, porque me piden desarrollo y cierre. Sí, ahí sería. Ok, Ahí sería en ese. desarrollo. ¿Bien? Ahora, lo propio, decíamos, del plan de trabajo son los objetivos. Lo propio del presupuesto, como el presupuesto lo dice, es el dinero, el costo. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros honorarios? Por un lado, presentamos el plan de trabajo. Por otro lado, presupuesto. ¿Sí? El presupuesto es presupuestar nuestros servicios. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser nuestros honorarios? Ahí la misma estructura ustedes pueden implementar. Datos del acompañado, datos del acompañante, y lo que no se pueden olvidar jamás es cuánto vale la hora de trabajo de ustedes. ¿Sí? Porque el presupuesto es eso, justamente. Se presupuesta, se calcula cuál es el valor de este servicio. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden calcular? Ustedes pueden poner valor hora, y ahí lo que les paguen por la hora de acompañamiento. Valor semanal, pueden agregar y sacan cuenta cuánto les tendrían que pagar en la semana, en función de las horas que hagan, ¿sí? Y valor mensual, cuánto tendrían que liquidarle al mes, ¿sí? En algunos casos con el valor hora alcanza, en otros no, les piden que les pongan el valor mensual, ¿sí? O inclusive, si es un acompañamiento que tiene varias horas a la semana, también les pueden solicitar el valor semanal de los que le tienen que abonar. ¿Bien? ¿Y a cargo de quién está la facturación? Si va a facturar la fundación en la que ustedes trabajen o van a facturar ustedes. ¿Sí? A cargo de, bueno, y ahí pueden poner su nombre o el nombre de la institución en la que ustedes estén trabajando. Eso dependerá, ¿no? En ese punto. ¿Pueden agregar acá algo del encuadre? Sí, pueden agregar. ¿Cuántos días, cuántas veces? ¿Pueden agregar los objetivos? Sí, pueden agregar los objetivos. ¿Importa que se repita? A veces no importa que se repita.
porque ustedes están hablando siempre del mismo paciente y son el mismo profesional. Pero es esto lo que no puede faltar. No puede faltar en un presupuesto que ustedes pongan el valor de su hora de acompañamiento y no puede faltar quién liquida, quién cobra ese dinero, ¿sí? Si ustedes o la institución a la que están trabajando. Pueden agregarlo, decía yo. Pueden agregar acá el encuadre, pueden agregar acá los objetivos. Pero lo que caracteriza el plan son los objetivos y decimos lo que caracteriza el presupuesto sería el valor de sus honorarios. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta en estos dos documentos? ¿Bien? ¿Está quedando claro hasta el momento? ¿Sí? Sí, Marti. Bien. Esa es una documentación que nos pueden pedir inicialmente, ¿sí? Al momento de comenzar un acompañamiento. Ahora, también nos pueden pedir un informe, y ustedes dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer un informe de alguien que no conocemos? Bueno, hay algunas estrategias, algunos recursos, e inclusive pueden armar el informe luego de haber transcurrido ya el acompañamiento. ¿Bien? Capaz que a los 6 meses o a los 3 meses la obra social o el lugar donde ustedes estén trabajando le dicen, bueno, necesitamos un informe de tu acompañado, ¿sí? O la escuela o la institución en la que ustedes estén trabajando. Vamos a ver en qué consiste ese informe. Primero que nada, es importante saber a quién va dirigido. ¿Para quién es este informe? ¿Es para la familia? ¿Es para el equipo? ¿Es para el neurólogo? ¿Es para la escuela? ¿Es para la obra social? Fundamental. Nosotros podemos escribir algunas generalidades, pero si no sabemos para quién es, no sabemos cuál es el objetivo de lo que estamos escribiendo. ¿Bien? Una vez que ustedes tengan en cuenta esa particularidad, van a elegir qué contar de su acompañado. Pero yo voy a compartir con ustedes una estructura general de algunas coordenadas que tenemos en cuenta a la hora de escribir un informe, ¿sí? Puede variar y tengan en cuenta siempre la finalidad del informe, a quién va a ser presentado y con qué objetivo. No es lo mismo con el objetivo de que aprueben el acompañamiento terapéutico para que yo pueda iniciar, ¿sí? A que el objetivo sea, no sé, una consulta al neurólogo para evaluar el proceso, ¿no? O un informe para el equipo de cierre de año para evaluar cómo fue este año de acompañamiento. Son distintos los objetivos, ¿sí? Yo voy a compartir con ustedes simplemente una estructura del informe. Comenzamos con lo mismo, lo que no nos puede faltar. Los datos de nuestro acompañado, ¿sí? Si es menor, a veces podemos agregar nombre y apellido de la madre, DNI, nombre y apellido del padre, DNI. Si necesitamos alguna precisión más, y es menor, podemos agregar también ocupación del padre, ocupación de la madre. ¿Todo es ordenado? No. Primero todos los datos de la madre, después todos los datos del padre, y después todo lo de las madres. ¿Sí? No pongan nombre y apellido de la madre, DNI del padre. No, traten como de acomodarlos ¿sí? por cada sujeto. Así como va primero del niño, después de uno de los progenitores y después del otro de los progenitores. ¿Sí? Esto es en caso que trabajen con menores y a veces se los soliciten. ¿Sí? Porque los que dan cuenta del tratamiento son los padres, los adultos. Entonces en algunos puede ser que soliciten también los datos de sus familiares. Los datos de ustedes, decíamos acá, no pueden no estar. Si alguien se quiere contactar con ustedes o quiere dar con el acompañante de este sujeto, necesitamos que figuren todos sus datos, ¿sí? Si trabajan en una institución, pueden poner en qué institución trabajan. Y ahora sí, el cuerpo del informe. ¿Cómo podemos comenzar el informe? Podemos comenzar diciendo, se extiende el presente informe con el fin de,
O al revés, el presente informe se extiende con el objetivo de, con el fin de, y ahí ustedes verán, de ser presentado a la obra social, de ser presentado a la escuela, de ser presentado al equipo, ¿sí? Ahí eso ustedes van a poner para quién va a ser presentado. Bien. Pueden continuar, dice acá, pueden continuar, no es que siempre lo tengan que hacer, con quién solicitó el acompañamiento, ¿sí? Por ejemplo, este acompañamiento surge a partir de la demanda de la escuela o el proceso de acompañamiento terapéutico fue propuesto por el equipo de rehabilitación, de fulanito, de Lucas, de Pedro, ¿no? O pueden poner en el presente acompañamiento terapéutico se desarrolla a partir de la demanda de la familia, de tal sujeto. Bueno, ahí pueden agregar un poco cómo surge esta idea del acompañamiento, quién demanda de la figura de la AT, ¿sí? Y ahí pueden agregar algo del encuadre. Pueden poner la familia o el equipo, bla, y ahí pueden poner para desarrollarse todos los días en tal lugar, o para desarrollarse 3 veces por semana en determinado espacio, ¿sí? Pueden contar un poco acerca de cómo se va a dar el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Cómo se construye esa demanda, ese motivo de AT, y cómo se establecen las pautas de ese trabajo, ¿bien? ¿A quién van a acompañar, en qué lugar y de qué manera? Ahora, después van a tener que hacer una descripción, ¿sí? De su trabajo. Yo puse esta frase, ustedes pueden poner alguna similar, otra que se les ocurra, ¿sí? A lo largo del proceso de acompañamiento terapéutico se valoraron o se trabajaron los siguientes ejes. Y ahí van a contar ustedes todos los puntos de su acompañado y cómo ustedes fueron interviniendo, cómo pensaron esos abordajes y demás. ¿En relación a qué? Y, por ejemplo, la comunicación, esto que ustedes decían, bueno, primero observé cómo se comunican. Bueno, en relación a la comunicación, Juan, Pedro, María, se comunica de esta manera, manifiesta sus ideas de esta forma, ¿sí? En relación a que a sus vínculos, como dijeron ustedes, cómo se vincula con los pares, cómo se vincula con sus pertenencias, cómo se vincula con los otros, ¿eh? Pueden agregar cómo es su desempeño a lo largo del encuentro, ¿sí? Si esto que decía la compañera, si se cansa, si su atención es muy lábil, si tiene, bueno, periodos que necesita un descanso, salir al recreo, esto que ustedes proponían, ¿no? Si es un niño, podemos poner cómo es su juego, y si es un adulto, podemos poner acá cómo es su desempeño en la tarea o en la actividad, ¿sí? Cómo es su atención, cómo es su memoria, si se recuerda cómo ustedes se llaman, ¿bien? O si recuerdan que ustedes llegaban ese día o no, si es que conoce el día en el que está, porque por ahí nos encontramos con sujetos que dicen, ay, ya es, no sé, lunes, no sabía que vos venías, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas ustedes pueden valorarlo y pueden dar cuenta de si está orientado en tiempo y espacio, si los esperaba, si se sorprendió con la llegada a ustedes. Cómo es su higiene, su presencia, su autonomía, ¿no? Por ahí hay cuestiones. Si eso fuera llamativo, no sé, yo estoy inventando, ustedes pueden pensar en sus acompañados y elegir sobre qué quieren contar de ellos. Estos son algunos ejes generales. Pueden contar también en relación a sus capacidades, para qué son buenos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones, qué cosas le gustan, qué cosas repiten todos los encuentros. Bueno, esto siempre lo hacemos, esto siempre es rutina, nos saludamos así o nos despedimos de esta manera, ¿no? Todas esas cosas que ustedes pueden ir contando en relación a su acompañado.
yo les dejo 2 textos que dicen de qué manera podemos escribir esto, de qué manera podemos narrarlo, ¿sí? Les hace algunas sugerencias de no poner, por ejemplo, es tímido, no sabemos, o es depresivo, bueno, quizás tiene comportamientos de determinada forma, o aparenta determinada cuestión, porque hay cosas que nosotros no las sabemos como tan asertivamente, ¿no? Como decir, este sujeto es de esta forma, no lo sabemos. Nosotros tenemos esa impresión. Entonces, bueno, ahí el texto les va dando algunas sugerencias, algunas pautas respecto de cómo hacer la escritura, ¿sí? Pero ustedes pueden elegir otras coordenadas, ¿eh? No solo su comportamiento, pero en otro sentido, puede ser en que le gustan los chistes, o que hace muchos chistes, o que es muy serio, bueno, todas esas cosas. Pero yo compartía con ustedes el tema de los vínculos, cómo son sus vínculos, cómo es su comunicación, y qué conductas son reiterativas o se van repitiendo, o para ustedes son más significativas. Cada uno podrá contar en el informe respecto de su acompañado, ¿sí? Estas son algunas pautas generales. Pueden cerrar el informe en función a quién va dirigido, ¿no? Pueden cerrar el informe diciendo, es por eso que, o es por los puntos anteriormente desarrollados que, no sé, se sugiere acompañamiento terapéutico para el año próximo, es por los motivos anteriormente descriptos que se solicita la continuidad del acompañamiento terapéutico. Ahí el cierre va a depender de cuál fue el objetivo primero que ustedes plantearon más arriba, ¿sí? Van a finalizar en función de eso ese objetivo que les llevó a la escritura del informe. Pueden agregar que quedan a disposición de quien recibe ese informe, ¿sí? Que quedan a disposición ante cualquier consulta. Saludan, se despiden y firman, ¿sí? Y firman el informe, porque es de su autoría, ¿sí? Firman y aclaran si no tienen sello, y si tienen sello, firman y sellan, ¿eh? Pero es muy importante que a los informes le hagan el cierre, esa frase final que condice con la presentación, a quién va dirigido y con qué fin, o con qué objetivo, ¿no? Esta descripción de los sujetos, ¿es sola o es vacía? No. Ustedes pueden agregar ahí cuáles son sus intervenciones. Bueno, él se comunica de esta manera, la acompañante lo saluda de esta otra, este es su comportamiento, la acompañante interviene para, ¿sí? Es la manera de vincularse con los otros, la AT le ofrece que, no es solo la descripción del sujeto, sino siempre es pensado en función del hacer del acompañante, ¿sí? ¿Se entiende eso? Nosotros pensamos la descripción del sujeto del lenguaje, ¿y por qué a nosotros nos hace escribir del lenguaje? Bueno, porque ¿qué hace el acompañante ahí? ¿Cómo escucha? ¿Cómo aloja? ¿Sí? ¿Qué nos llama la atención del comportamiento? Escribimos sobre el comportamiento y cuál es nuestro abordaje, cuál es nuestra manera de acompañar, ¿sí? O eso, ¿qué resonancia tiene? Bueno, los pares le piden que haga silencio, o la docente llama su atención en reiteradas oportunidades, o la AT lo tiene que convocar muchas veces a la tarea hasta que logra finalizarla, ¿no? Esta descripción de los sujetos, que yo les decía recién y compartía con ustedes algunos ejes nada más, tiene que ser vinculada o enlazada con la tarea del AT. Puede ser en simultáneo, o puede ser toda una descripción y después toda otra descripción de cuál es el desempeño del acompañante y cómo interviene en función de eso que describió el sujeto al que acompaña. ¿Sí? Pueden hacer una descripción y una intervención, una descripción y la intervención, y así, o pueden hacer toda la descripción del sujeto y en función de eso, todas las intervenciones que hagan ustedes como acompañantes. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Para que no quede como solamente la descripción de los sujetos, sino también cuál es mi posicionamiento, mi forma de hacer respecto de mi rol como AT, ¿sí?
Y después les decía, cerramos el informe saludando y poniéndonos a disposición de quien lo haya solicitado. Este es uno de los documentos que ustedes tienen, ¿sí? En el aula virtual, que yo les voy a dejar, que es este. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Sí? Este es uno de los documentos. El plan de trabajo, tienen ahí el informe, tienen también allí. Y en el otro tienen algunas recomendaciones de cómo elaborarlo, ¿sí? En el otro tienen algunas recomendaciones de cómo elaborarlo. La manera en la que tenemos que escribir, las preguntas orientadoras con las que podemos elaborar. Por ejemplo, el informe, esto que decíamos, a quién va dirigido, ¿sí? Sobre el acompañado, sobre el paciente que se acompaña, ¿sí? Bueno, en qué persona, dice acá la podemos escribir, cómo conjugar los verbos, cómo aclarar, ¿sí? Esto que decíamos, no colocar observé que, sino se observa que, o Juan siempre pelea, dice acá, ¿no? Ustedes pueden poner, suelen presentarse situaciones o episodios, ¿sí? Como para que ustedes puedan revisar sobre su escritura. Juan le robó el celular a Matías, ¿sí? Juan habría robado el teléfono. Bueno, cuestiones que nosotros por ahí no podemos dar cuenta, ¿no? Y en la escritura tenemos que ver de qué manera lo plasmamos, ¿sí? Por eso ahí hay como una pequeña nota al pie que dice, desde el rol de AT debemos ser cautelosos, ¿sí? En la terminología técnica que nosotros usemos, sin abusar, reservando, ¿sí? También la privacidad del paciente, ¿sí? Porque hay cuestiones que reservar, evitando afirmaciones categóricas. Estos informes nosotros decimos, bueno, va dirigido a los colegas, pero si este informe después llega a la familia, o si este informe después lo presentan al abogado, o porque está judicializado, entonces la mamá utiliza el informe que era para la escuela, lo utiliza también para el abogado, ¿no? Nos puede pasar. A veces esos informes empiezan a circular. Esto que yo les decía, Juan es depresivo. Bueno, ese puede ser quizás su diagnóstico, pero lo que nos interesa a nosotros es cómo ha sido su comportamiento, cómo se desempeña, ¿sí? Cómo ha sido su estado de ánimo. Saber que los informes nos implican a nosotros un grado de responsabilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que una de las palabras que había surgido era compromiso? La escritura también nos lleva a una responsabilidad. Este informe es un recorte de escenas, ¿sí? No es que podemos contar todo el acompañamiento, tenemos que elegir qué contar y cómo hacerlo. Describir, hacer una aproximación, y el objetivo del informe siempre es un objetivo de formalidad, ¿sí? No es algo subjetivo, no es lo subjetivo, lo personal es nuestro cuaderno de campo, nuestro cuaderno de registro. Esto es un escrito formal, ¿sí? Entonces tenemos que saber que tiene un formato, un estilo de escritura y demás. Son solo estas algunas sugerencias. Yo les comparto estos dos documentos de la profe de Janina, les decía, y les dejo el PowerPoint como para que ustedes tengan una estructura. Si buscan en la web hay muchos modelos, hay otros que son más extensos, hay otros que son más sintéticos. Yo intenté mostrarles las cosas que no nos pueden faltar en los informes. De ahí a que ustedes quieran agregarle más cosas o darle su impronta, eso ustedes pueden ver que pueden encontrar otros modelos, de acuerdo al informe que les estén solicitando a ustedes para ser presentados. Pero estas son algunas instancias, sí, que yo les sugiero que tengamos en cuenta al momento de escribir o de plasmar nuestra práctica. ¿Hay algo que quieran compartir respecto al informe? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo que
Sí, María Laura. Profe, yo ya tengo la presentación y el desarrollo de lo que quiero hacer. Y a modo de cierre, ¿cómo hago a modo de cierre? Eh, por ejemplo, el cierre ella me dijo cuando yo termine de hacer el Por ejemplo, acompañamiento. ¿cómo? Te escucho muy bajito. Eh, Lucía me dijo que en el cierre, ella, o sea, cómo iba a cerrar yo mi cierre, cómo iba a ser mi cierre del acompañante de la persona a la cual yo acompañé. Si yo iba a cerrar mi día solamente con esa persona o iba a pedir que venga la familia de esa persona, los familiares para hacer el cierre. ¿Cómo lo haría yo? Esa parte no entendí. Yo te voy a decir en este caso en particular, el cierre Sí. cada acompañante lo piensa en función de su proceso. Es Ah, difícil bien. establecer un cierre con tanta Sí, antelación cuando todavía no conocemos bien al acompañado. Yo ni siquiera pude leer tu caso. Pero digo, claro. si tuviéramos que pensar un cierre en general, con lo poquito que vos nos contaste, estoy inventando, Sí, María Laura, capaz que vos después lo cambiás, pero decís, bueno, sí, para el momento de cierre yo hago una actividad a elección del acompañado y una merienda con el grupo de ellos, o bien. En este caso ah, de la práctica, no es sí, requisito para nosotros socializar tu práctica con la familia, ¿eh? sí. Tampoco es Ah, requisito bien, que vos presentes nada al geriátrico, no te vamos a pedir nosotros que presentes una documentación, un ensayo, un escrito, no, no es requisito en nuestra práctica. Pero si vos tuvieras que inventar ahora, para esto que te piden, cuál podría ser un sí, cierre posible, puedes poner ahí que puede sí, ser una merienda, puedes poner que puede ser una actividad que va a ser a elección de esa persona que vos estás acompañando, ¿sí? Que puede ser una actividad novedosa que no hayan hecho antes, ¿no? O que puede ser finalizar con cierto producto. Si ustedes se encuentran todas las veces para hacer, no sé, estoy inventando, ¿no? Un trabajo con sí, cerámica, bueno, el cierre va a ser finalizar esa producción, ¿no? bien, Finalizar bien, esa producción. bien. Habría que verlo. ¿Cuál es el cierre que a vos te parece que podría ser con lo poquito que vos conocés a tu acompañado en este momento? Yo no te Sí, lo podría decir porque no la conozco, ¿no? Ni tampoco Profe, claro, puedo. claro. necesito Y retirarme. sí, Sí, y bueno, porque, por ejemplo, yo no sé si voy a seguir con esa misma paciente también, pero como ella sí, me lo dijo en general, por sí. eso yo preguntaba cómo podía hacer el cierre. Porque yo, por ejemplo, sé que hasta el 30 de marzo la Lili va a estar, pero yo después no sé si va a seguir o ya me van a pasar con Claro, otro, claro. eso, entonces, por eso Bien. preguntaba a modo de cierre qué hacía, quería saber eso. Gracias, profe. Ah, Vero, vos me decías que te ibas a desconectar, ¿era eso? Bueno, ok. Bien, bueno, eso es para armarlo, María Laura, en función del caso. ¿Eh? Sí, sí, Pero si uno tuviera que pensar en generalidades, podríamos pensar sí, algo de eso. ¿Eh? bien, Podemos muchas pensar algo gracias. de eso. Bueno, Vayan ensayando, vayan fijándose qué necesitarían, de qué manera. Esto que vos compartís, María Laura, capaz que lo podés compartir en el grupo de prácticas para las otras sí, colegas, para que lo leamos sí, ahí, sí, antes de presentarlo, que lo puedas mandar al grupo, y quizás yo bien, puedo comentar algo ahí en el grupo y que pueda servir claro. a las otras compañeras Yo también. pensaba hacerlo y, digamos, mandárselo Sí, a usted sí. para que me diga cómo estaba antes de llevarlo. Lo podés Porque, mandar ahí al grupo de prácticas para que lo bien, veamos y las compañeras también, bueno, no lo bien, han solicitado en otro espacio, pero como es un insumo que ustedes van a fabricar a partir de su propia práctica, puede ser útil sí. para las otras Y, compañeras, ¿no? y otra cosa que le quería decir, ella también me pidió que al final de lo que yo termine mi pasantía, que le presentara un informe del trabajo que yo había hecho con este acompañado y
también cómo me había sentido yo en el lugar y cómo me habían tratado. Eso me Eso al pidió. final. Sí, Eso eso me lo pidió al final. después eso vamos a conversar. Después vamos a Bueno, conversar de cómo cerramos con las prácticas. ¿Eh? bien, Por lo bien. pronto, recuerden que hasta el Voy a 30 hacer, tienen el sí, trabajo práctico para hacer, ¿sí? sí, Acompañamientos o con los encuentros que ustedes hayan tenido. Vayan leyendo sí, este material, vayan estudiándolo, porque es material para el trabajo final, ya les decía. Y después que demos la consigna del trabajo final, vemos cómo cerramos las prácticas. Por ahora bien, recién estamos empezando. Así que no nos bien, vamos a adelantar tanto. bien. Vamos a pensar en el inicio y en el trabajo que tienen que entregar el 30. Tengan Bueno, prácticas o no, yo les dejé ahí las actividades. bien, Y bueno, vayan leyendo y estudiando el material que tienen ahí en el aula virtual para sus producciones, ¿sí? bueno, gracias. Bien. Bueno, estamos en contacto entonces. Que estén muy bien y bueno, felicitaciones a todas las que ya iniciaron con sus prácticas. Gracias, Martín. Que Gracias. estén muy bien. Chao, Chao, Martín, todas. gracias. Chao.